동원들이야 남는 게 상월이야 하는 공감상에게 참 좋아하는 잡직도 Muy bien, 다들인데 pueden escucharme todos. 아무데 제메 지주니 시버처요래 다들인데 남는 게 소리야 쉬어디 남다를 리제면 안에 리제 중이 버리면 Primero me gustaría desearles a todos saludos el día de hoy. 상계배도 공기 Es el cuarto día 남달 de las enseñanzas de Arya Kshema. 현재 Y el día de hoy lo que me gustaría compartir con ustedes es la doceava de las acciones virtuosas del texto autobiográfico de las acciones virtuosas. 다 제톱데 경영남도 기와서 말이래. Cuando pensamos acerca de el comentario de Sangye Pajol acerca de los métodos de meditar en la bodhicitta relativa, hay dos, la meditación y la posmeditación. Y así que el primero es tomar la adversidad como el camino. Y tomar la adversidad como el camino tiene 10 secciones distintas. Tomar el daño como camino y demás. Y tomar la envidia como el camino y demás. Así que estas 10 distintas partes, y entre ellas de la que vamos a hablar el día de hoy es la segunda de de los 10 aspectos, tomar el daño como el camino. Y el verso para esto es el número 12. Pensé, aunque otros sin motivo paguen mi amabilidad con daño, que este resultado madure en mi propio continuo mental y así mi enemigo nunca lo experimente. He dedicado toda la virtud para su beneficio. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que esto es tomar el daño como el camino. Y está también dentro de las 33 acciones virtuosas en la autobiografía. Así que esta es la doceava. Y ahora la manera en la que muchos de nosotros pensamos la era en la que el Karmapa Mikyo Dorje vivió, pensamos que fue un momento muy afortunado, un tiempo muy bueno. Y es por esta razón que pensamos, ¿cómo es posible que haya tenido tantos problemas y dificultades como las que tenemos en estos tiempos? Pensamos que estas personas tenían impresiones tan fuertes acerca de la tradición, tenían gran fe y devoción en los gurús y se postraban y hacían ofrendas. No es como lo hacemos el día de hoy, que vemos a los gurús como nuestros iguales. Así que pensamos que sería imposible que alguna persona podría pensar de esta manera, tener siquiera crítica hacia él. Pero si pensamos de hecho cómo fue y la situación era realmente diferente de cómo pensamos que era. Y la razón es que en la primera parte de la vida de Mikio Dorje había una disputa acerca de si él era o no era la reencarnación del Karmapa, y desde entonces hasta que él murió, surgieron muchas dificultades. Hubo controversias dentro de el Karma Kamtsang, dentro de la tradición Kagyu, conflicto también con otras escuelas tibetanas. Y también Mikyo Dorje no tuvo otra opción más que estar dentro de estas peleas, disputas y conflictos, aunque no tenía otra manera de actuar.
y en su corazón él no sabía qué hacer. Y el Karmapa Mikyo Dorje él mismo había cuidado a muchas personas. Él le daba comida y cosas a muchas personas. Y estas personas deberían de haber estado agradecidas con Mikio Dorje y sentirse agradecidas con él por su bondad, pero muchas de estas personas que se vieron beneficiadas por él pagaron su bondad de manera incorrecta. Mucha gente era hostil con él o tenía acusaciones falsas hacia él. De la misma manera, hubo muchas personas que tuvieron malas intenciones eh, y pensaban en hacer todo tipo de cosas para dañar a las comunidades monásticas del Karmapa Mikyo Dorje e incluso a sus asistentes, a su círculo cercano. Y Mikyo Dorje pensaba en estas personas que pagaron de manera incorrecta su amabilidad. Si pensamos en cómo él reaccionó ante estas personas, cómo las enfrentó, hay un texto, de hecho, de Mikio Dorje que se llama Instrucciones en entrenar, historias de instrucciones para entrenar en la liberación. Y estas son instrucciones para seguir su ejemplo. Y lo que dicen estas instrucciones es, como ya expliqué anteriormente, hubo muchas personas de fuera y también cercanas que generaron daño hacia Mikio Dorje y que intentaron dañarlo y generar obstáculos para Mikio Dorje, a él y a sus actividades para difundir el Dharma. Y fueron llamados maras. Y lo que Mikio Dorje pensaba él mismo es que todos estos tenían desde tiempo sin principio en el samsara. Probablemente él había generado daño a estas personas por su propio karma y aflicciones. Y así que el pagarle con daño era simplemente su karma. Y esto era solo la causa y el efecto. Así que si tú no has generado daño, no hay manera de que en esta vida alguien te haga daño a ti, porque no puede haber una base, una causa para que nadie te genere daño. Así que sería imposible que te generaran algún daño si no tuvieras este karma. Por lo tanto, desde el comienzo, desde el samsara, desde tiempo sin comienzo, he causado daño. Y es por esto que en respuesta ellos me están lastimando. Esta es la razón. En lo que tenemos que poner atención es que otros nos causan daño porque debemos de purificar nuestro propio ser y voltear nuestra atención hacia adentro, al interior, porque tenemos mucho karma negativo que madurará y seguramente experimentaremos. Y estos oscurecimientos nos prevendrán de renacer en estados más altos o renacimientos en los reinos superiores y la liberación. Así que debemos de purificarnos de estos oscurecimientos. Esto es en lo que tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y la mejor manera de purificar y de remover estos oscurecimientos y mal o karma negativo
Es que el resultado que es compatible con nosotros haberles hecho daño es que ahora nos están dañando a nosotros. Así que cuando esto ocurre, debemos de asegurarnos que no generamos más daño a otros, puesto que si yo los daño, ellos me dañan a mí, y entonces si yo los daño de nuevo, si continuamos con esto, no habrá fin. Y entonces será como este ciclo de sufrimiento que seguirá girando. Así que incluso si me dañan, si nos dañan, debemos de asegurarnos que la maduración de esto no continúe. Así que la mejor manera de pararlo es que no importa cuánto daño nos causen, si nos dañan en el camino, cuando estamos intentando llevar beneficio a otros, si vemos que esta es una acumulación de mérito para tanto para los bodhisattvas como para los maras, no importa todos los obstáculos que otras personas nos puedan dar, esto simplemente generará más mérito. Lo que importa es que este ser, puesto que posiblemente experimentemos daño por haber dañado a otros, sin embargo, gracias a esta condición, hay esperanza de que esto se vuelva una causa para que esta persona llegue a la iluminación, puesto que cuando la otra persona nos está dañando, nuestras acumulaciones para llegar a la liberación incrementan y se vuelve una causa para nosotros. Así que podemos cambiar la mala condición en una buena condición. Y si podemos cambiar esta mala condición o condición negativa en una causa, entonces nosotros mismos no seremos dañados en realidad. Y para la otra persona, tampoco habrá una maduración completa en la siguiente vida. Así que esta es la manera de hacerlo. Y para que esto suceda, es algo que los maestros del pasado han dicho una y otra vez. De la misma manera, en las escrituras que el Buda enseñó, lo que se dice es que cuando los maras hacen obstáculos para los bodhisattvas, los obstáculos y los problemas para los bodhisattvas son de hecho circunstancias que se vuelven, que incrementan la acumulación de mérito tanto para el bodhisattva como para el mara. Así que cuando entrenamos en esa amplia conducta, debemos de ver cómo podemos entrenar en esta amplia conducta del bodhisattva. Este es el punto principal de lo que dice Mikyo Dorje en su Historias de Liberación e Instrucciones para el Entrenamiento, en la historia de liberación de Mikyo Dorje. Entonces, esto es de lo que habla Mikyo Dorje acerca de su propia vida. Esto lo puso él en práctica. Ya sea que digamos que es porque Mikyo Dorje debía de hacer conductas virtuosas, o quizá ese era su carácter. Quizá pensaba, oh, tengo que ser una persona virtuosa, pero hay personas que ya lo tienen en su carácter. Quizá su carácter básico era de este modo. Las personas que lo dañaban o las personas a las que no les agradaba, y que estas personas particularmente pagaban con daños su bondad, él nunca pensaba en ellos de mala manera, ni ponía culpa en ellos y pensaba, eh, me hicieron esto en el pasado. Estas personas no son ni siquiera
humanas, dejen que se mueran, dejen que se enfermen, esto no me importa, no hace ninguna diferencia para mí. Quizá normalmente la gente normal se rendiría ante estas personas, ¿cierto? Nosotros nos sentimos así con las personas que nos tratan mal, pero Mikio Dorje, incluso la gente que lo trataba mal y le pagaba con daño su bondad, él incluso tenía afecto particular por estas personas y nunca él los culpaba y decía, yo hice esto en el pasado, te ayudé en el pasado, ¿por qué me tratas ahora de esta manera? ¿Cuál es la razón? Nunca ponía la culpa en otros de esta manera. Normalmente hablamos acerca de culpar a otros, ¿cierto? Por ejemplo, decimos, ah, hice mucho por ti y ahora ¿por qué me haces esto? Y le damos trabajo a la gente de esta manera, ¿cierto? Pero Miki Dorje nunca hacía esto con otros. No daba explicaciones y decía, yo estoy bien y él está mal. La manera en la que están haciendo las cosas está completamente mal. Nunca hizo cosas para hacer que él se viera bien y las demás personas se vieran mal. Incluso si él se veía mal ante otros, nunca explicaba que la otra persona era una mala persona, ni le daba explicaciones a estas personas negativas. Él incluso hacía aspiraciones y pensaba que las personas que no son, que son ingratas ante mí, no experimenten el karma negativo, la maduración del karma negativo, puesto que la maduración de este karma simplemente puede ser, solamente puede ser sufrimiento. Así que no experimenten esto y que en cambio este karma madure en mí. Y para dar un ejemplo de esto, el ejemplo es que en el tiempo de Mikio Dorje había un hombre llamado Hlatse. Era una persona a la que Mikio Dorje lo había tratado muy bien y le había dado muchos regalos, le había dado muchas cosas y muchas de las ofrendas que él recibía y se las mandaba de Kham al este de Tíbet. Y cuando esta persona las y generó muchos problemas en Surpo Monastery. No sé exactamente qué problemas generó, no los puedo explicar, pero en cualquier caso, Miki Dorje tenía como muchas expectativas hacia él, le había dado muchos regalos y ofrendas a Tsurpu, y cuando él llegó a Tsurpu hizo todo tipo de cosas. Generó muchos problemas en el monasterio de Tsurpu y murió de una manera terrible. Y cuando Mikio Dorje escuchó que había muerto de una manera tan terrible, alguien le informó a Mikio Dorje de la muerte de este hombre y él dijo, ah, pobre hombre, tuvo un momento muy difícil, no tenía control y entonces sus aflicciones lo controlaron por completo. Su karma y sus aflicciones lo controlaron por completo y es entendible, pobre hombre. Es todo lo que él dijo. Nunca dijo, ah, se lo merecía, por supuesto. No obtuvo ninguna satisfacción de este hecho, no se sintió contento. Nunca dijo palabras de insultos hacia él. Y no solamente no dijo nada de este tipo, sino que cuando escuchó que esta persona había muerto, pensó en todas las personas que están completamente en la oscuridad de la confusión y que están ardiendo en los fuegos del odio. Y vio que estas personas son esclavas de sus aflicciones.
y que acumulan todo este mal karma o karma negativo y al final son expulsados del mundo y al final no les queda nada más que experimentar esta terrible maduración del karma. Es como un extremo, este sufrimiento es como si su corazón estuviera siendo atravesado por una aguja, por de noche y de día. No solamente un día o dos, es como días y noches. Él se sentía muy, Miki Dorje se sentía muy ansioso y decía, ¿qué puedo hacer? Y estaba todo el tiempo hablando de esto. Y de la misma manera hizo muchas aspiraciones, invocó a las tres joyas y lloraba. Así que todas estas cosas fueron escritas por su asistente, Sangye Paldrup, que lo vio con sus propios ojos y entonces lo escribió en un comentario. Así que simplemente con este ejemplo, podemos ver que Mikio Dorje no era una persona que solamente dijo esto, sino que realmente llevó a cabo en su propia vida esto, dio un ejemplo muy importante. Y si pensamos de nuevo acerca de la época, el tiempo de Mikio Dorje, no solamente, o sea, sabemos que era un lama muy conocido en términos del Dharma, pero incluso también en los asuntos mundanos, también tenía cierta autoridad para actuar como un juez de la ley. En el tiempo del gran campamento, tenía gran influencia, era extremadamente de influencia en muchas partes de Tibet. El campamento era una organización que tenía influencia a lo largo de todo Tibet y por lo tanto el Karmapa tenía gran poder. Así que tenía la autoridad legal para actuar como un juez. Y cuando había personas que no escuchaban lo que él decía, incluso cuando los trataba de buena manera, se ponían arrogantes, no lo escuchaban, no actuaban de manera incorrecta. El Karmapa, de hecho, podría haber ordenado que ellos fueran castigados. Y en ese tiempo había castigos físicos o había multas o también incluso ejecutaban personas. Entonces, si él quisiera, hubiera podido hacer esto. Tenía ese poder. No es como ahora. En estos días, los lamas no tienen una autoridad secular. En ese tiempo el gobierno era distinto, tenían esta autoridad judicial y entonces tenemos que entender que esa era la situación. Él podía haber castigado a esas personas y también premiar a quienes debían ser premiados. Podía haber tenido reglas muy estrictas y leyes. Y si él hubiera querido ser muy estricto para imponer la ley, hubiera podido. Pero Mikio Dorje también podía haber pretendido que todo esto, ser muy estricto, podía haber sido en nombre de las enseñanzas y que esto es lo que beneficiaba al Dharma y demás. Y mucha gente hubiera dicho, ah, él es un gran lama, es el mejor de los lamas entre los lamas, pero Mikio Dorje no actuó de esta manera.
Mikio Dorje solo pensó a las personas que lo dañaron, pagando su bondad de esta manera, y pensó, si ellos mismos no tienen podrían tener el antídoto de los cuatro poderes para arrepentirse y para purificar esto, confesar en sus corazones. Pero de otra manera, él no culpó, no usó las leyes del gran campamento o la ley para resolver los problemas o generarles problemas a ellos de manera directa o indirecta. Por lo tanto, lo que esto demuestra es que cuando castigas a alguien, esto le genera sufrimiento a la otra persona, ¿cierto? Así que esta persona será infeliz. Así que esto nos demuestra que él estaba realmente pensando en los sentimientos de las otras personas y en su sufrimiento y su felicidad. Así que incluso desde el fondo de su mente, él pensaba en beneficiar a otros y no tenía ningún apego o odio. Era un lama sin sesgos, no sectario, que solamente pensaba en las necesidades de los seres sintientes. Incluso si no hacía un esfuerzo particular, su mérito y su fama se extendió bastante. Pero una dificultad que ocurrió debido a esto es que otras escuelas y otras sectas no podían con esto. Pensaban como, la fama del Karmapa se está extendiendo ampliamente y esto no les gustaba. Entonces quizás estas personas se ponían celosas y se sentían molestas. No les gustaba esto. Esto pasó pues de manera natural. Y es por esta razón de personas de distintos linajes y de distintas escuelas acusaban a Mikio Dorje de cosas que él había hecho o a sus discípulos o castigaban injustamente por cosas que no habían hecho a las personas que los seguían y no dejaban que personas fueran a ver a Mikio Dorje, por ejemplo. Entonces no dejaban, si una persona era de mucha influencia en un lugar, por ejemplo, no dejaban a las personas que fueran a ver a Mikio Dorje y paraban a la gente de tener audiencia con él. Y esto es algo que ha pasado en mi propia vida, así que entiendo cómo se siente esto. No solamente esto, cuando las personas pensaban en hacerle una ofrenda a Mikio Dorje, incluso si era un pordiosero, le decían que no fuera, y entonces hacían todo tipo de cosas para que no llegaran, hacían cosas para dañar a estas personas, para que no llegaran a ver a Mikio Dorje. Una vez, incluso él mismo pasó un tiempo en Kham. Probablemente no fue hasta los 33 años que él fue a Tíbet Central. Así que primero fue a Ulsan en el Tíbet Central y fue de Kham a Ulsan, a Tíbet Central, y fue a ver la estatua de Joe Shakyamuni, que está en Lhasa. Es la estatua más sagrada para nosotros los tibetanos, ¿cierto? Una vez que eres tibetano, sientes que al menos debes de ver una vez en tu vida la estatua de Joe Shakyamuni en Lhasa. Y Mikio Dorje no fue capaz de ver la estatua de Joe Shakyamuni, y la razón es porque él fue a Lhasa y las otras escuelas y personas que tenían
rencor hacia él, trataron de generar problemas y no fue capaz de ver la estatua. Así que él no fue capaz de ver la estatua que todo el mundo en Tíbet podía ver. En esa ocasión, mucha gente pensó si Mikio Dorje no pudo ver la estatua de Joe y hacer plegarias, si Mikio Dorje va a ver la estatua de Joe y hace plegarias, no habrá invasiones en Tíbet, no habrá plagas, hambrunas o guerra, y esto hará al país feliz. Pero Mikio Dorje en ese momento no fue capaz de ver la estatua. Y no sabemos si él no pudo verla durante toda su vida o solo fue en esa ocasión particular, pero sabemos que en esa ocasión particular él no la pudo ver. Y en cualquier caso, cuando él llegó a la edad de 40 años, no vivió más de 48 años, ¿cierto? Así que cuando llegó a la edad de 40, podríamos llamarlo el rey de Tíbet, pero bueno, en ese momento no estaba seguro quién era el rey en Tíbet. Entonces había un señor, que era el señor de Pakru, no era exactamente el rey de Tíbet allí, pero fue un regente importante y después le dio un monasterio llamado Sulpu. Él planeó hacer este monasterio de Sulpu y dárselo al Karmapa. Así que le pidió al Karmapa el ir al monasterio de Sulpu. Y el Karmapa dijo, no puedo aceptar esto, no puedo ir al monasterio de Sulpu. Y el señor de Pakru dijo, no, tienes que ir, insistió mucho. Y en ese momento era como el regente o el señor más alto, más importante en Tíbet en ese momento. Entonces le ordenó ir. Creo que debo de enseñarles primero el monasterio de Sulpu. Ahora solo hay ruinas del monasterio de Sulpu. En los antiguos tiempos en Tíbet, durante el tiempo de Tsongkhapa, durante el tiempo de Tsongkhapa había 6 monasterios muy grandes en la región de U. Así que estos 6 monasterios muy grandes eran centros para el estudio del budismo y entre ellos Ganden, Churmulung, Sulpu, y entonces Sulpu era uno de estos 6 grandes monasterios o centros de estudio. Así que es uno de los 6 más grandes centros de estudio. Y después entró bajo el control de este señor de Pakru. Entonces él hizo esta ofrenda del monasterio a Mikyo Dorje. Y ahora si vamos a este lugar, simplemente quedan algunas ruinas de las paredes. Esta es la situación actual. Y bueno, de cualquier modo, cuando él fue al monasterio de Sulpu, estaban todos los miembros de la Sangha de distintas escuelas, de distintas sectas, y estaban muy enojados con él. Decían, si el Karmapa viene aquí, se va a llevar nuestro lugar, nos va a quitar nuestro lugar, él es una emanación del Mara.
Quizá le digan el Karamapa, pero es una emanación de los maras y no debemos de dejarlo entrar a nuestro territorio. Tenemos que parar que venga. E incluso llevaban armas. Se estaban preparando las armas. Había un conflicto muy grande allí. Así que esto es otro evento que sucedió. 다 권에 배 미시비 다 간다 까마 발이야 되게 배 지 자와 마we basena 내가 진짜 게임이냐 아 되게 telea Es como el dicho que dice que em, 다 권나 봐 las personas inferiores se preocupan acerca de su propio sufrimiento, pero los seres nobles se preocupan acerca del sufrimiento de otros. Así que él nunca perdió su actitud amorosa hacia las personas hostiles y los consideraba como personas a quienes hacerles ofrendas y darles sustento. Y pensaba, ¿cómo es que pueden actuar de esta manera? Es terrible. Quizá es porque no han visto la conducta pura de los maestros del pasado, pero es entendible para ellos, no tienen control. Y la razón es porque en un tiempo degenerado, los maras y los espíritus que no les gusta lo positivo, no les gusta el Dharma, pueden tener mucha influencia en cualquiera y pueden poseer a estas personas. Ven quién es una persona muy poderosa, saben que alguien es poderoso y entonces todos los maras y los espíritus ven si pueden encontrar una oportunidad para cambiar la manera en la que estas personas piensan y hacerlos más negativos y malos y hacer que sus acciones sean peores. Es algo que no podemos ver con nuestros propios ojos, pero incluso si no lo podemos ver con nuestros propios ojos, estas acciones de los espíritus y los maras van con las personas que tienen más poder y más influencia y ven cómo pueden dañar de esta forma. Así que desde el principio estas personas están bajo el poder de las aflicciones y el karma y todas estas condiciones se juntan, entonces generan daño a personas que dañan a otras personas y a las enseñanzas. Así que él pensaba, bueno, esto nos pueden ser culpadas, esto es entendible, están bajo el control por completo de sus aflicciones y de su karma. Y nunca pensó, a estas personas me están tratando muy mal. No pensaba nunca de esta manera. Y para pararlos, de que hicieran más de estas acciones negativas, hizo todo lo posible, todo lo que podía para que no continuaran haciendo estas acciones y si no podía hacer cosas para que ellos eliminaran sus aflicciones y su karma, simplemente no iba a lugares donde ellos pudieran dañarlo y generaran más negatividad. Así que él hacía todo lo posible para que estas personas no generaran más negatividades. Así que Miki Dorje, mucha gente pensaba, él debería de ir a lugares donde haya muchos estudiantes y personas, pero él no hacía esto. Evitaba lugares donde hubiera muchas personas y discípulos, porque si hacía esto, él podía haber ganado muchas cosas de ellos, hubiera podido recibir muchas ofrendas, pero decía, esto no es de beneficio, no es bueno, así que él iba a lugares aislados
donde no hubieran tantas personas. Y hacía plegarias para que el karma negativo madurara en él y que todo el karma de sus acciones positivas y sus aspiraciones y plegarias maduraran en otros seres. Así que todas las acciones virtuosas que él había acumulado fueron dedicadas para todos los seres que hacían acciones negativas y dañaban a otros. Esta fue la manera en la que lo hizo Mikio Dorje. En su vida había hecho acciones virtuosas y una de ellas es que cuando otras personas lo dañaban, él hacía plegarias para que estas personas, perdón, para que este karma madurara en él mismo. Y dedicaba para beneficio de todos estos seres que lo habían dañado. Así que esta es una acción virtuosa que él hizo. Ahora vamos a tomar el descanso de media hora aquí. 다 당기 공시보다 경험이 유도지 구초슈가 갑리야 안에 별이야 주도 미지바 편지 지 초리다 초수에게 니즈 망부지 중요하래 다른 신 감창의 초수 도백에 Así que, 라마다 como mencioné con anterioridad, durante la vida de Mikio Dorje, 초버치 좀 나서지 중요해. hubo muchas situaciones donde había sesgo y conflicto entre las diferentes escuelas en Tibet. Y de la misma manera, incluso entre los distintos lamas, monasterios y patrocinadores, tanto de Karma Kamsan como de otros linajes, había bastante conflicto. Así que si vemos cuáles fueron las causas principales que comenzaron con estos conflictos, las circunstancias y las razones por las que estos conflictos surgieron alrededor de Mikio Dorje no están escritos. E incluso cuando se escribe un poco acerca de estos conflictos es parcial, no nos da la imagen completa, así que es difícil entender la situación en su totalidad. Pero si inferimos de esto, muchas de las situaciones comenzaron como problemas muy pequeños y mucha gente las exageró. La gente se culpaba la una a la otra y algo que era menor se volvió un problema más grande. Así que creo que así es como surgió el conflicto, las disputas. En cualquier caso, no voy a decir mucho acerca de esto. Incluso si hablara al respecto, creo que no hay necesidad para hablarlo a más detalle. Si pienso en mí mismo, la manera en la que ustedes como escuchas lo entienden y lo que yo pienso como maestro es un poco distinto. Cuando yo escucho acerca de la historia de Mikio Dorje, la manera en la que pienso al respecto es que puesto que tengo las bendiciones del título de Karmapa, no estoy enseñando pensando yo soy uno de los Karmapas, soy una encarnación del Karmapa, sino que lo que pienso es que 오늘 저녁에
단 누스 방랑 제 뉴스안에 다 켄즈 뉴스 대백기 라마 들이 차리 와래 Ni 딘디정 siquiera he tenido una duda de que yo pueda hacer el Karmapa o siquiera desde mi perspectiva, cuando pienso acerca de el Gyalwan Karmapa, un gurú que tiene amor, compasión, sabiduría y poder, y si me miro a mí mismo, yo simplemente soy un ser ordinario que está controlado por los tres venenos de las aflicciones. Ese es el tipo de individuo que soy. Y para un individuo así, el pensar que es la encarnación de uno de los Budas es como, no hay manera de pensar de esta manera, pero hay la sospecha de que yo lo sea. Así que cuando hablo de, o cuando enseño acerca de las historias de vida y liberación de los karmapas, a veces pienso que yo puedo ser como un seguidor del karmapa. Entonces, quizá porque tengo el título de karmapa, pueden pensar, oh, lo está haciendo para verse bien, o porque cree que es una encarnación del karmapa. Pero si piensan de esta manera, todo el propósito de mi enseñanza de Dharma no tiene sentido. Así que yo soy como un seguidor del Gyalwa Karmapa, del budismo. 디나네 가제 투도로 소소기 냠네 제고 상상으로 딘지기 그런 계제 Yo sigo el camino de el cuerpo, palabra y mente de los karmapas y debo hacer lo mejor que pueda, lo mejor posible para estudiar la vida y liberación de los karmapas del pasado. Cuando las estudio, entonces pienso que debo de hacer lo posible, lo mejor posible por practicarlas. Esta es mi motivación para enseñar esto y es la motivación que tenemos que tener también al escucharlas. 가르쳐야지 Si lo pienso para, eh, eh, si lo pienso en términos propios, pero si lo pienso en términos em, para ustedes, sería de la manera incorrecta hacerlo de otro modo. 군진 당분이 군진 주주배 봐도 챤데 봐 되게 들려야 지금 투몽기 Y de otro modo, he tenido la oportunidad de leer muchas de las historias de vida y liberación de los karmapas. Y si pienso en general de esta manera, en las características generales que comparten todos los karmapas, desde el primero al 16, lo que puedo pensar en muchas características, pero creo que hablaré de las tres características principales que comparten todos los karmapas. Y la primera es que todas las encarnaciones del karmapa han sido realmente líderes del Dharma. Puesto que son líderes del Dharma, trabajan muy fuertemente para poder difundir el Dharma. Esto es muy claro. Había muchos distintos métodos para hacer esto, para difundir el Dharma. Y para darles un ejemplo de los karmapas, es que nunca se quedaban en un solo lugar. En cambio, viajaban por todo el Tíbet, el centro de Tíbet, el este de Tíbet, también a China, Mongolia y a distintos lugares. Y también iban a valles remotos, dándole a miembros fieles del público la oportunidad de hacer la conexión y creando conexiones muy profundas con ellos. Así que es por esta razón que en estos días, en algunos lugares, no hay un solo monje o lama Kagyu en estos lugares, pero en las casas la gente tiene la tradición de recitar el Karmapa Kyeno o de suplicar al Karmapa. Y la razón es
que el Karmapa fue a estos lugares e hizo conexiones con las personas que vivían en ese lugar y por las fuertes impresiones que dejó en este lugar, en esta región. Incluso si no hay monasterios, Karmakagyu o monjes y monjas, naturalmente en estos lugares, por la historia, hay impresiones kármicas allí. Hay una influencia histórica en estos lugares que no ha desaparecido. Y lo que esto nos muestra es que los Gyalwang Karmapa, en términos de Dharma, difundieron el Dharma en Tibet y buscaban difundirlo por todas las regiones de Tibet, de China, de Mongolia. Así que fueron a distintos lugares, a lugares remotos, para difundir el Dharma allí e hicieron mucho esfuerzo por extenderlo. Y creo que esto benefició de muchas maneras distintas. Ahora, la segunda característica que las encarnaciones del Karmapa comparten, si pensamos desde Dusum Khyentse a Rangjung Dorje, en términos de ser el Karmapa es lo mismo, pero en términos de su propia características individuales, tenían distintos caracteres. Algunos eran más iracundos, otros eran más tranquilos. Y también sus propias preferencias y las cosas que les gustaban eran distintas. Había un conocimiento de lo que les gustaba. Y lo que esto nos muestra es que no es solamente una tradición dogmática y fija, donde consideras que simplemente tus ancestros son importantes. No es solamente una tradición, sino hay personas que tratando de tener nuevas ideas, nuevas maneras de pensar. Por ejemplo, Mikio Dorje, su carácter era que le gustaba mucho estudiar y leer textos. Y le gustaba discutir los textos con otras personas. También le gustaban las estatuas y distintas representaciones del cuerpo, palabra y mente del Buda. Y si leemos los textos de Mikio Dorje, podemos ver que su estilo y el estilo de otras personas era distinto. Él tenía su propio estilo de escritura y algunos eruditos académicos de estos tiempos dicen que en el ornamento del pensamiento de Nagarjuna, de Gendun Chöpel, Gendun Chöpel, que es una persona que era una especie de inventor, una persona muy creativa. Su estilo era muy similar al de Mikio Dorje. Muchas encarnaciones del Karmapa estaban muy interesadas en distintas áreas del conocimiento. Estaba muy interesado en el arte, en escribir poesía. El Karmapa Choying Dorje tenía un gran interés en el arte, en la poesía, y tenía un estilo particular artístico. El estilo de sus pinturas es muy distinto al de cualquier otra tradición tibetana. En cualquier caso, las varias encarnaciones de los Karmapas estaban interesados en muchas distintas áreas del conocimiento, no solo en el Dharma. Y no solamente en el Dharma, eran entusiastas de distintas áreas del conocimiento y tenían también una perspectiva muy amplia. Y es por esto
que los Karmapas eran también capaces de no solamente ayudar a difundir el Dharma a través de Tibet, también eran capaces de llevar de desarrollo en distintas áreas de conocimiento a lo largo de Tíbet. Y la tercera característica particular es que los Karmapas no tenían, no les gustaba tener poder o influencia. Esta es otra característica de los Karmapas. Y cuando hablo acerca de poder y de influencia aquí, no me refiero solamente a poder político. Por ejemplo, incluso en términos de la administración de los monasterios, eh, ni siquiera les gustaba el poder de administración. Olvídense del poder político. Ni siquiera les importaba mucho acerca de administrar monasterios como es Tsurpu. El Karmapa tenía mucha influencia y poder, pero tampoco les importaba esto. Y la manera en la que sabemos esto es si vemos las historias de liberación del octavo y el noveno Karmapa, en ambas historias, se dice que no hicieron mucho para obtener el estatus de Karmapa, no hicieron mucho para mantener el campamento. En cambio, fueron a lugares remotos. Y esto es algo que lo que nos muestra es que los Gyalwa Karmapa, las distintas encarnaciones, tenían muy poco interés en la influencia y el poder. Y no solamente el poder político, pero también el poder acerca de administrar los monasterios. No les importaba nada de esto. Tenían muy poco interés en mantener el estatus de Karmapa o la influencia que estaba conectada con este título. Así que creo que esto es lo que nos muestra. No estoy seguro de si esta es la tercera o la cuarta. En general, cuando pensamos acerca de las distintas encarnaciones del Karmapa, naturalmente se vuelven gurus Kagyu, lamas Kagyu, y su actividad principal es el sostener, mantener y difundir el linaje Kagyu. Esta es su principal responsabilidad. Pero la actividad de Karma Kagyu, no, esto no quiere decir que sea un linaje sesgado. En el texto La lámpara brillante de las enseñanzas del 14 Ganden Tripa, Rinchen User dice que los karmapas eran reverenciados en todos los lugares desde China hasta Tíbet. Así que como leemos aquí, desde China hasta Tíbet eran reverenciados, eran un guru para todos. Esto es lo que dice el Ganden Tripa. Y él dice que en realidad, hasta el 10º Karmapa, si vemos la extensión de sus actividades y pensamos en su influencia y su poder, se volvieron como un lama para todo el Tíbet. Y así como se volvieron un lama para todo el Tíbet, también tuvieron la amplia visión de enseñar a todo el Tíbet. Todas las escuelas no solamente identificaban la escuela Kagyu como la correcta y decían que las otras escuelas estaban incorrectas o las menospreciaban.
Vieron que había razones por las que tenía que haber distintas tradiciones de pensamiento y distintas escuelas, y las reconocieron y reconocieron que debía de haber distintas escuelas e incluso veían a la tradición Bön de manera favorable. Este era el tipo de gurús o de lamas que eran. Y siempre rechazaron el sectarianismo y el sesgo entre las escuelas. Y esto no es algo que estoy simplemente hablando acerca de, solo lo estoy diciendo, es algo que tenemos razones para decirlo. Y una de estas razones es que Patsap Lotsawa le dio al primer Karmapa Dusum Khenpa. Patsap Lotsawa fue a India, ¿cierto? Y cuando regresó a Tibet, él tenía dos objetos sagrados. Uno de estos era uno de estos era una pintura del linaje del Buda, del linaje de las enseñanzas del Buda, desde Buda hasta Bhikshu Sima. Era una pintura, era como una tanca. Entonces se dice que cuando Patsap Lotsawa fue a Tibet, dijo, esto es lo que se enseñó. Esto es básicamente las personas que sostienen el linaje. Y lo segundo era una concha blanca, una caracola blanca, que se dice que Patsap Lotsawa se lo dio al primer Karmapa Dusum Khenpa. Dijo, estos objetos fueron pasados de un maestro a estudiante cuando se transmitieron las enseñanzas. Así que de esta manera también te estoy transmitiendo las enseñanzas del Buda a ti, así que debes de tomar la responsabilidad de por todas las enseñanzas del Buda por entero. Esto es lo que le dijo, por completo. Así que la responsabilidad de Dusum Khenpa era el sostener y propagar las enseñanzas del Buda en general. Y él tomó esta responsabilidad, la aceptó. Y el segundo Karmapa, que fue el Mahasiddha Karmapakshi, recitó lo siguiente: como el sol en el cielo, que el ser Rangyung Dorje tenga auspiciosidad no sectaria. Y esto es cuando hablamos de Rangyung Dorje, que también es uno de los nombres de Karmapakshi. Dice yo, Karmapakshi, como el sol en el cielo, que no pueda tener ninguna visión sectaria hacia todos los seres, que esto sea auspicioso y a través de la actividad de un bodhisattva, que la luz de la compasión brille en todas las direcciones como la luna llena y que haya auspiciosidad y felicidad en el mundo. Así que la bodhicitta es no tener sesgo, es para tener amor para todos los seres, es como la luz y compasión por todos los seres en todas las direcciones. Es como la luz de la luna que brilla hacia todas las direcciones, sobre todos los seres, sin que haya facciones o sectas. No dice voy a brillar hacia unos seres y a otros, no, no tiene sesgo alguno. Y de la misma manera, la actividad de Karmapa es como la luz de la compasión, que brilla en todas las direcciones y a todos los seres sin ningún sesgo, para que haya auspiciosidad y felicidad, la auspiciosidad de la felicidad en el mundo. 주제에 가을 예만이 지도 나서 되네 까마버 숨을 정도 지당 다네시 까마바 아바 디진시 바 디즈기 가셔가 나로라 이베냐
ngerang gyuba dis ta nge gyuba di kyagar gebi gyuba yami kyana gebi gyuba A veces yami tengo problemas con el equipo. Ahora, el tercer Karmapa Rangjung Dorje y el cuarto Karmapa de Shinshekpa también en los documentos de su linaje dice, este linaje de nosotros no es un linaje de reyes indios, no es un linaje de emperadores chinos, es un linaje que sostiene las enseñanzas del Buda. Lo que esto muestra es que la tradición no es una tradición sectaria. Por supuesto, si decimos Dakpo Kagyu, es un linaje que es Dakpo Kagyu, pero es un linaje que sostiene todas las enseñanzas del Buda y también mucha gente da distintos nombres a las distintas tradiciones. Entonces, y nos apegamos a estos nombres, pero no necesitamos necesariamente nombrarlas. Simplemente podemos decir que son todas las enseñanzas del Buda. Y de la misma manera, el séptimo Karmapa Chodragyatso escribe, aquí en Tíbet hay muchos distintos linajes, pero entre todos estos linajes, todos son iguales en ser budistas, en ser Mahayana y en particular son lo mismo en términos de practicar las enseñanzas del mantra secreto. Así que el punto principal aquí es que somos todos iguales en términos de ser practicantes de la enseñanza del Buda, ya sea que seamos Sakya o Yonan o Dongpa o Gelugpa o Kadampa o Sangpua o Gampopawa o Tsupurpa o Drikung o Taklung o Drukpa, todas estas están divididas en distintos linajes, pero si pensamos en ellas en realidad, son simplemente nombres distintos. Si pensamos en términos de la práctica real del Dharma, todos somos iguales. Y la razón por la que hay distintos nombres es porque cuando se fundaron los primeros monasterios, había distintos monasterios y había algunas diferencias en la manera de hacer las prácticas y cuando usaban sombreros, usaban distintos tipos de sombreros y cuando sonaban sus campanas, tenían distintas melodías. Eso es todo, en realidad. Si pensamos acerca de sus prácticas, en realidad es lo mismo. Hay un poco de diferencia menor en la forma, pero no hay una gran diferencia en realidad. No quiere decir que son distintas en no ser las enseñanzas del Buda. Todos los linajes del Dharma, todas las escuelas del Dharma son iguales en el sentido de que son las enseñanzas puras del Buda. Están practicando el verdadero Buda Dharma. Así que todas ellas son objetos ante los cuales podemos reunir mérito y son quienes reciben nuestras enseñanzas, nuestras ofrendas. Y lo que escribió como el Karmapa, no distingo entre facciones o lugares o comunidades o estudiantes y enseñanzas, tradiciones de Dharma. Y pienso que hay distintas tradiciones del Karmapa. No creo que hay esto. Las enseñanzas del Buda son las enseñanzas del Karmapa, así que quien sea que... Así que yo me encargo de las enseñanzas del Buda y estas son las enseñanzas del Karmapa. Esto está escrito en la letra que se anuncia a todos los reinos por el séptimo Karmapa, Chodragyatso. Y de la misma manera, Karmapa Mikyo Dorje escribió acerca de las razones por las que no es apropiado tener visiones sectarias
acerca de de las enseñanzas del Buda y lo escribió en las instrucciones del maestro Kurapa y sus sobrinos. Si tienen la oportunidad, por favor, lean esto. Él escribió las distintas razones por las que no tener esta visión sectaria acerca de las enseñanzas. Así que creo que es bueno para todos el leer estas instrucciones. Pero no voy a hablar mucho de esto el día de hoy, así que solamente voy a hablar acerca de los puntos principales. El punto principal que me gustaría mencionar normalmente nos quedamos en un monasterio de un linaje específico y estamos en el ambiente de un linaje específico del Dharma y la influencia y las impresiones de estar en ese ambiente tiene gran influencia en cómo vemos las cosas, en la mirada que damos hacia las cosas. Entonces, si solo nos quedamos en un monasterio, no vemos nada más. Y cuando pensamos en difundir las enseñanzas, la manera en la que pensamos es el hacer de nuestro propio monasterio o nuestra propia labra, nuestra propia casa, florecer. No pensamos más allá de esto. De la misma manera, cuando estamos en nuestro propio ambiente individual, pensamos que nuestro monasterio y nuestro propio linaje debe de permanecer para siempre, hasta que el samsara se termine. Y no pensamos de otra manera, no pensamos en que las cosas pueden cambiar. No pensamos, bueno, las cosas están cambiando, ¿qué vamos a hacer si hay un cambio? Y es por esta razón que tenemos que pensar de manera más profunda y con más detalle de lo que hacemos normalmente. Lo que se dice en uno de los textos es que cuando miramos a otros, tenemos que usar estos ojos para vernos a nosotros mismos. Necesitamos un espejo, ¿cierto? Para ver a nosotros mismos. Solamente cuando vemos un espejo podemos vernos a nosotros mismos y ver quiénes somos. Entonces, de manera similar, si queremos ver cuál es la situación, tenemos que hacer esto. Claro, por supuesto, si no quieren ver la situación real, esa es otra cuestión. Pero si realmente queremos ver la situación real, la manera en la que tenemos que observar, si pensamos, soy una persona dentro de este monasterio, si solo pensamos desde esta perspectiva, no veremos la situación real. Así que tenemos que verlo como una persona que está en el exterior. Y entonces podemos ver cómo nuestro linaje, cómo nuestro monasterio es realmente. Así que creo que podremos, si lo vemos desde afuera, podremos ver esto de manera con más claridad. Así que tenemos que expandir el rango de nuestra visión. En este momento estamos viendo a esta distancia. Necesitamos ver más lejos, necesitamos ver a varios kilómetros y gradualmente tenemos que expandir y expandir nuestra visión, nuestra perspectiva para poder ver el mundo entero. Y si no hacemos esto, entonces no va a funcionar. Estamos en el siglo XXI. No hay manera en la que simplemente nos podamos sentar ahí cubriéndonos la cabeza. Si miramos el mundo, hay muchas religiones en el mundo en estos tiempos y entre todas estas religiones hay muchas religiones que son reales, que son genuinas. Y también hay muchas religiones falsas donde hacen todo tipo de cosas. Pero entre las grandes religiones como el cristianismo, el islam, que son las religiones con más adeptos, que son muy vastas. Entre estas, si decimos, hay países, por ejemplo, que dicen, soy un país cristiano, soy un país musulmán, hay muchos países que piensan de este modo. Pero si contamos los países que se consideran budistas, los podemos contar con los dedos de una mano, hay muy pocos.
Y hay gente que dice que el budismo es una de las más grandes religiones del mundo, pero y sí lo es, pero si lo comparamos con otras religiones, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre otras religiones y el budismo. En los viejos tiempos había muchos países budistas y muchas regiones que tenían fe en el budismo, pero ahora había muchas más de las que hay en el presente. Pero muchos de los países que eran budistas ahora ya no son países budistas. Y esto muestra que ha habido una gran declive en las enseñanzas budistas. Así que hay muchas razones por las que el budismo ha declinado, pero una de las razones es una condición externa. Por ejemplo, un ejemplo es que otras religiones tienen maneras pacíficas y maneras violentas de expandir su religión a través del mundo y trabajan o hacen mucho esfuerzo para expandir su religión o extenderla. Y cuando hacen esto, pues ha habido muchos países, por ejemplo, budistas, que han sido convertidos a otras religiones. Pero lo más importante es la condición interna. ¿Cuál es la situación adentro, al interior de la tradición budista? Y una cuestión aquí es que hay muy buena conexión entre las distintas tradiciones del budismo. Creo que no hay nada malo en decir esto. Hay muchas distinciones. Por ejemplo, hay Mahayana, pero hay muchas distinciones dentro del propio budismo. Por ejemplo, está el Mahayana, el vehículo fundacional, el Vajrayana. Entonces decimos, el Vajrayana no está bien, o el vehículo fundacional no está bien, o decimos que hay budismo chino, budismo tibetano, budismo theravada, etcétera. ¿Cierto? Y hacemos muchas diferenciaciones entre las distintas tradiciones. E incluso si pensamos dentro de Tibet, hay 4 o 5 linajes principales. Ahora parece que hay 6. Y entonces si pensamos en Kagyu, entonces hay como docenas de divisiones. Entonces podemos hablar de los 4 grandes linajes y los 8 menores. Y probablemente, bueno, esto no es un buen nombre, pero en cualquier caso, hay muchas divisiones dentro. E incluso entre ellas, hay muchas personas que dicen, hay muchas personas que dicen, este Kagyu o este otro Kagyu, somos esta escuela Kagyu o esta otra escuela Kagyu. Pero si lo vemos con detenimiento, ya había divisiones en el budismo y si lo volvemos cada vez más pequeño y más pequeño y hacemos más divisiones, esto va debilitando, nos vamos volviendo más débiles y después no habrá nada que otros puedan observar si seguimos dividiendo entre nosotros y ellos. Entonces, incluso entre los linajes Kagyu no deberíamos de tener el sectarianismo de decir ellos y nosotros. Incluso el dividirnos o hacer esta distinción no es bueno, porque cuando hacemos divisiones inmediatamente comenzamos a tener sesgo. Así que todo esto lo debemos de unir en una sola comunidad. El primer paso que debemos de dar es dar el paso nosotros mismos, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que dar nosotros mismos el primer paso, porque si siempre esperamos y no nos movemos, no hacemos nada, es, por ejemplo, como si tuviéramos una fruta que está muy deliciosa, muy madura, y en vez de comértela, la pones en un plato y la dejas allí. Si lo dejas unos días, ¿qué le va a pasar? Se va a podrir. Y una vez que está podrida, si no haces nada y la dejas allí, simplemente se va a pudrir todo. Es lo mismo, así que es por esta razón que debemos de empezar con nuestro propio monasterio, nuestro propio linaje,
Tenemos que expandir nuestra idea para generar conexión y unidad y expandir nuestra idea de pertenencia. Somos lo, y tratar de sentir que somos lo mismo al interior y al exterior. Y ya sea que podamos desarrollar una idea estable de unidad en el budismo, esto va a depender si realmente creemos que si uno declina, todos declinan. Y si uno se expande, entonces todas se expanden. Por ejemplo, tenemos los Estados Unidos. Es un país muy poderoso en el mundo en estos tiempos, ¿cierto? Y porque el país es poderoso, entonces los ciudadanos pueden sostener sus cabezas en alto y tener seguridad, ¿cierto? Y la razón de esto es porque el país en términos generales es un país poderoso y para cada una de las personas individuales pueden sentirse como con confianza, con seguridad. Entonces el país en términos generales, el país no está yendo muy bien económicamente, por ejemplo, y hay personas que lo menosprecian, entonces los ciudadanos también se sentirán débiles y se sentirán con menos confianza. Pero es difícil para nosotros el desarrollar ese sentimiento y la razón es porque nos mantenemos en el ambiente de un solo linaje y entonces no desarrollamos esta sensación. Pero un día, si van a, por ejemplo, a un país europeo o van a un lugar donde el budismo no sea difundido allí, cuando llegan a ese país, olvídense acerca de las diferentes tradiciones en el budismo, del Mahayana o el vehículo fundacional, y olvídense acerca de las disputas entre el Sakya, Kagyu y todas las demás escuelas. Ni siquiera hay allí una estatua del Buda. Y si vemos una estatua del Buda allí, nos dará un sentimiento de felicidad solamente de poder ver una estatua del Buda. Así que por esta razón, los monasterios budistas, estamos en los monasterios budistas, estamos en presencia de la Sangha y esto es algo muy difícil de encontrar, pero lo damos por sentado, no nos damos cuenta de que lo tomamos por sentado, lo damos por sentado, pero si vamos a otros lugares en el mundo, si salimos de esto y vamos al mundo, creo que tendrán esta sensación. En otros países y lugares del mundo no hay ni siquiera budistas. ¿Cómo pueden haber budismo? Y pues mucho menos budismo tibetano o Karma Kagyu. El Karma Kagyu es como los cuernos de un conejo. Así que mucha gente piensa, el cielo es Kagyu, la tierra es Kagyu, todo es Kagyu. Si pensamos así, no es mejor que el ejemplo de la rana en el pozo. La rana en el pozo que no ve el mundo externo y solamente ve el pozo. No ve la situación completa y es por esta razón pensamos que nuestro monasterio es muy bueno, nuestro linaje es muy bueno, es excelente y somos diferentes de todos los demás, no, nadie se nos compara. Si pensamos de esta manera, no hay modo. Hay personas que piensan, la situación nunca va a cambiar. No podemos simplemente sentarnos a pensar esto. Ha habido muchos cambios en el mundo. El mundo se está volviendo como una aldea global. Y es como si fuéramos una sola comunidad de seres humanos. Y hay aún más conexiones entre las personas de las que había antes. Así que en un tiempo donde ha habido tanto desarrollo, si nos sentamos ahí cubriéndonos los ojos con las manos, si hacemos esto, solamente estamos engañándonos a nosotros mismos. Esta no es la situación real en la que son las cosas, así que
Por esta razón debemos de enfrentar la situación y verla con nuestros propios ojos, enfrentarla. Y en términos de ser budistas, el traer beneficio a las enseñanzas budistas es nuestra responsabilidad, es algo que es apropiado que hagamos al budismo en general. No importa de qué linaje de enseñanzas budistas, no importa el nombre de nuestro linaje, no importando esto, simplemente por ser budistas, no hay una diferencia, así que debemos de respetarlas y servirles. Eh, por esta razón, dentro del linaje Kagyu, dentro del budismo tibetano, dentro del Mahayana, dentro de todo el budismo, debemos de respetarnos los unos a los otros de manera similar y servirnos entre todos de la misma manera. Esta es la base de nosotros ser budistas. Es como una responsabilidad el cuidar este soporte que tenemos. Si somos capaces de hacerlo, esto realmente nos convierte en un seguidor del budismo y del Buda. Y esto demuestra que realmente podemos practicar el Dharma. Esto quiere decir no tener sesgo entre individuos. Y olvídense acerca de todos los seres sintientes. Ni siquiera podemos soltar nuestro sesgo por algunas personas. Y también significa que no dejaremos que la bondad de los grandes maestros que sostienen y difunden las enseñanzas del Dharma con tanto esfuerzo se vaya y se desperdicie. Todos tenemos nuestras propias condiciones kármicas, tenemos ciertas conexión con cierto linaje, por nuestro propio karma, nuestra propia conexión kármica. Y esto está bien, esta es nuestra particular responsabilidad, el servir a un linaje en particular y respetarlo. Esto es extremadamente importante. Pero cuando no es simplemente servir y respetar esto, tenemos también que considerar a los otros linajes de la misma manera en la que lo hacemos con nuestro propio linaje. E incluso si otros no lo ven de la misma manera, tenemos que pensar en ellos así. Así que tenemos que tomar un paso atrás y ver al mundo en su totalidad con la intención de sostener, expandir y preservar las enseñanzas en su totalidad. Si pensamos en términos propios, no hay beneficio. Si pensamos, voy a pasar muchos eones tratando de obtener el estado del Buda, pero no hacemos esto, esto no tiene sentido. Antes de poder obtener el estado de Buda, ni siquiera estás pensando cómo preservar las enseñanzas en este mundo y abrir los ojos y ver a la situación real. Entonces, si no puedes hacer esto, no hay nada que puedas lograr. Olvídate de lograr la budeidad. Es por esta razón que debemos de estudiar las historias de vida y liberación de Mikio Dorje. Y si tenemos un sesgo por el budismo y sectarianismo, podemos pensar cuáles son las razones y cuáles las faltas de ser sectario y de tener sesgo. No hay beneficio. Así que es muy importante
pensar de esta manera. Y esto es suficiente por hoy y ahora vamos a recitar las plegarias de dedicatoria.